Primero decir que agradezco la invitación y que para mí es, por las razones que ustedes van a conocer más en mi exposición, es un agrado muy grande el volver a ver a Emir Sader, a quien conozco desde hace ya mucho tiempo y con quien hemos compartido a través de decenios una perspectiva de transformación para nuestros países y para América Latina. Bueno, Emir es un filósofo, cientista social, pero yo diría que básicamente, como yo lo veo, es un luchador político que ha usado sus saberes para una lucha política en la que ha permanecido durante 60 años o más. Este texto que ha escrito y que ha publicado la estimada editorial Pehuen en Chile, es un texto no académico, es un texto de lucha, pero es un texto analítico, sin consignas. Es un libro que problematiza la condición latinoamericana en el mundo actual, pero que tiene además una mirada histórica, una mirada extensa, que abarca desde el siglo XIX hasta el XXI, aunque su centro principal son, diría yo, los últimos 70 años en América Latina. Es decir, es un libro que pudiéramos decir trae en sí mismo todo lo que fue para una generación y las que la siguieron, el acontecimiento de la Revolución Cubana en América Latina y en el mundo. 1959. Y en 1964, 5 años después, algunos dijeron, esta es la respuesta norteamericana a la Revolución Cubana, el golpe militar de 1964 que derrocó al gobierno legítimo de João Goulart en Brasil. Este proceso extenso, histórico, global que observa y analiza Emir Sader tiene un eje natural por las razones que además voy a explicar a continuación, no solo por la nacionalidad de su autor. Ese eje es Brasil. Y dentro de Brasil, la figura del más grande líder popular brasilero y latinoamericano, Lula. ¿Por qué digo que esta mirada no corresponde solo a la nacionalidad del autor? Porque Brasil es la mitad de Sudamérica, o más de la mitad de Sudamérica. Si uno mira el territorio, es así. Si uno mira la población, es así. La riqueza es enorme, no me atrevería a decir que es solo la mitad. Brasil es el gran Estado latinoamericano. Y ese país que mira al mundo, pero que el mundo también lo mira, lo aprendí yo cuando ni siquiera había salido de Chile, y ahora discúlpenme por algunos recuerdos, que es probablemente algo que tengo ya a estas alturas en abundancia. Lo aprendí cuando en 1964, después del golpe en Brasil, llegaron a Chile constituyendo un fenómeno cultural y político extraordinario, los exiliados brasileros. Los exiliados brasileros que habían conseguido evitar la persecución, la detención, la prisión, la tortura, la ejecución,
que puso en marcha la dictadura brasilera en 1964. Hay un discurso poco conocido, muy bonito, de Salvador Allende en el Senado. Me parece que de comienzo debe ser enero o febrero, enero debe ser, porque en esa época, en febrero, no funcionaba el Congreso, que es el discurso que hace Allende sobre el golpe en Brasil, y donde da una cantidad enorme de nombres de los distintos espacios de la vida brasilera, obviamente los máximos dirigentes, pero también el mundo sindical, el mundo cultural, el mundo de los jóvenes, de los estudiantes, de las mujeres, haciendo la denuncia de lo que estaba ocurriendo en Brasil. Bueno, llegaron a Chile, yo no sé cuántos brasileros llegaron, pero los que llegaron significaron un impacto enorme. Es un momento en que en Chile florece un extraordinario sentimiento latinoamericanista, del que participábamos también los chilenos, que mirábamos el mundo, pero que el mundo no nos miraba a nosotros, a diferencia de Brasil. Y aprendimos a través de los exiliados brasileros a ensanchar la perspectiva. Llegaron, yo diría, dos grupos, es lo que yo recuerdo, no es que recuerde, lo que yo ya con la mirada del tiempo soy capaz de reconstituir. No es tan difícil tampoco, porque por un lado había un grupo de dirigentes, yo llamaría moderados, que en ese momento, sin embargo, tenían una posición de izquierda moderada, y donde destacaba quien sería posteriormente por 2 veces presidente de Brasil, que era Fernando Henrique Cardoso, que escribió, estando en Chile, un famoso libro sobre la teoría de la dependencia junto con nuestro Enzo Faleto. El brazo derecho, luego de Fernando Henrique Cardoso, era el joven presidente de la Federación de Estudiantes de Sao Paulo, José Serra, que fue canciller y candidato a presidente de Cardoso, cuando Cardoso y su partido se habían ya movido a una postura de centro-derecha y daban cobijo, daban cobertura al conjunto de la derecha brasilera. Luego había otro grupo más definido en torno al pensamiento marxista y a un pensamiento de izquierda. Recuerdo entre ellos, por ejemplo, a María da Conceição Tavares, una mujer, en aquel entonces ser mujer, ser una gran economista, ser profesora de universidades y de posgrado era una cosa que no era común. María da Conceição Tavares, que por lo demás, si no me equivoco, publicaron un libro juntos con Emir Sader en Brasil en algún momento. María da Conceição era una tremenda profesora, yo la conocí en Escolatina, la Escuela Latinoamericana de Economía para Graduados, en el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, y entre sus grandes méritos tenía que era de una capacidad para crear debate, discusión en sus clases extraordinaria. Sus clases terminaban siempre en un debate apasionado sobre las más distintas materias, fuera del imperialismo norteamericano o fueran cuestiones de carácter teórico, de la teoría económica y de la teoría marxista, de la teoría del capital, que era una materia que ella dominaba además extraordinariamente. Pero se hizo famosa porque una de estas discusiones terminó en que María de Conceição le pegó a uno de los estudiantes con el que estaba discutiendo, le pegó no en un sentido abusivo, sino que le mandó un puñete en un momento de la discusión, porque era una mujer muy apasionada. Pero aquellos que marcaron una época en Chile, no quiero decir con esto que no lo haya hecho Fernando Henrique Cardoso, para ser justo.
A mí me tocó, siendo ministro del presidente Elwin, cuando Fernando Henrique Cardoso fue electo presidente de Brasil y su primera visita al exterior la hizo a Chile. Y el presidente Elwin dio la orden a todo su gabinete de que fuéramos al aeropuerto, todos, a esperar la llegada de Fernando Henrique Cardoso. Era un atardecer, ya 7, 8 de la tarde, aterrizó un avión pequeño, se bajó Fernando Henrique Cardoso y detrás de él venían 5 ministros que habían sido exiliados en Chile, Francisco Beaufort y otros, ¿no? Pero el grupo que logró crear lazos irrompibles con la izquierda chilena de entonces, que se han prolongado en el tiempo, fue un grupo donde aquí tengo yo, son muchos más, pero tengo 4 nombres. Teotonio dos Santos, que en esta misma sala al que rendimos homenaje cuando falleció, y que fue militante del Partido Socialista de Chile. Rui Mauro Marini, Marco Aurelio García y Emil Sader. Y otros más. Estos 3 últimos del MIR, miembros del MIR. Este grupo brasilero participó activamente durante el gobierno de la Unidad Popular. Cuando digo activamente, no es que estuvieran preparando, como dijo la CIA, una guerra popular armada, sino que se incorporaron al gobierno. María Conceizao Tavares estuvo en el Ministerio de Economía, yo conocí la Corporación del Cobre a varios profesionales y técnicos brasileros muy comprometidos políticamente, pero de un alto nivel. Hicieron una valiosa contribución a lo que significó ese tiempo. Teotonio, Rui Mauro y Marco Aurelio ya no están con nosotros, pero sus amigos en Chile los recuerdan siempre y solo rescatamos principalmente de ellos el haber recibido no solo su capacidad, su conocimiento, su potencial intelectual enorme, sino que su sentido latinoamericanista a toda prueba. Fue un gran momento latinoamericano de Chile que yo creo que no se ha vuelto a repetir. Esos años, la segunda mitad de los 60 y los primeros años, los años de la Unidad Popular. Voy rápido para no latear. Del libro quiero destacar la mirada a futuro que el libro nos propone y algunas de las preguntas que plantea. Una es la idea de la primera y de la segunda ola de gobiernos progresistas de América Latina. Una primera ola que significó 70 millones de latinoamericanos que salieron del hambre, de la miseria, de la pobreza, entre el año 2000 y el año 2015. Y que se empeñó esa primera ola en búsqueda de formas de integración, de formas de acercamiento también en el ámbito de la economía, para generar fuerza conjunta. Eso fue posible cuando estaba Lula en Brasil, cuando estaba Evo en Bolivia, cuando estaba Chávez en Venezuela, que fue un motor sin duda muy importante de ese esfuerzo de los gobiernos de la primera ola. La segunda ola, que algunos sostienen que ha comenzado ahora y que parecieran tener razón y que deseamos que tengan razón, ha significado tener un gobierno progresista en Honduras, tener ahora por primera vez en la historia de América Latina un gobierno progresista de izquierda en Colombia, tener un gobierno progresista de izquierda en Chile, con Gabriel Boric, con Petro en Colombia, tener a Arce, el continuador de Evo, en Bolivia,
Y, bueno, una situación que es poco clara, creo yo, todavía en el Perú, desgraciadamente. Emir plantea que es preciso considerar las circunstancias que acompañaron a la primera ola y las que acompañan a la segunda ola. Es evidente que la segunda ola enfrenta momentos mucho más complejos que la primera. Una crisis ambiental, una crisis económica a nivel mundial, una crisis de salud y una incertidumbre que existe en todos los sectores, en todo el mundo, en todos los países, sin excepción hoy día, que es difícil es muy difícil hacer prognosis que puedan señalarnos hacia dónde vamos. Quizá en la primera ola era mucho más posible imaginarse un futuro. Hoy día es bastante más difícil, porque como señala muy bien en su capítulo final Emir, también la humanidad, el mundo entero está cambiando de época. Se produce un desplazamiento del eje de poder económico, político, cultural en el mundo, desde Europa, con su visión eurocéntrica, vuelve la aguja hacia la tradición milenaria y el nuevo gran poder tecnológico y económico del Oriente. Bueno, para terminar, porque esto es una discusión obviamente abierta, propuesta para el debate, para terminar, Chile y Brasil enfrentan circunstancias, por supuesto, distintas por sus realidades, pero parecidas en esta segunda ola, en la composición del sostén de sus gobiernos. En Chile, el triunfo de Apruebo Dignidad de la izquierda chilena en sus distintos componentes, el Partido Comunista, el Frente Amplio y los socialistas que no están militando en el Partido Socialista de Chile, han formado ahora un entendimiento con la exconcertación, o la mayor parte de lo que fue la exconcertación, y eso es lo que permite darle sostén al gobierno del presidente Boric. En Brasil, donde esperamos que las encuestas tengan razón, a diferencia de lo que pasa en Chile, que esperamos que no tengan razón, en Brasil Lula ha incorporado a su lista a un vicepresidente cuyo origen es el Partido Socialdemócrata Brasilero, que en Brasil, con la evolución que tuvo Fernando Henrique Cardoso, se transformó en un partido de centro-derecha. Gerardo Alckmin, que renunció a ese partido para ingresar a un partido de menor importancia, que se llama el Partido Socialista Brasilero, y asumir como candidato a vicepresidente en la boleta de Lula. Es decir, estos nuevos gobiernos de la segunda ola parecieran tener como primera característica, veremos, creo que Petro va en la misma dirección en Bolivia, el ampliar sus bases de sustentación más allá de la izquierda. Y eso quizá también nos obliga a tener una mirada menos exigente respecto a las expectativas. García Linera ha publicado hace poco tiempo atrás un libro cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero se llama algo así como La política como disputa de las esperanzas. Yo creo que hay ahí un sabor blochiano al gran Ernest Bloch, que escribió el Principio Esperanza, ese gran texto marxista que rescató y rescata la utopía y la esperanza. Y yo creo que esas palabras ese término, el uso de ese término por García Linera es casi una obligación política. La esperanza se construye, la esperanza se hace, se arma, la esperanza no nace sola. Y bueno, yo estoy seguro que este libro y la lectura de este libro contribuirá
a que cada uno consolide aún más sus esperanzas. Gracias. Para mí de verdad es un honor poder estar comentando un libro de Emir Sader, con por supuesto mi querido Jorge Arrate, con Gael, pero también porque conocemos a Emir, a lo mejor no tanto como Jorge, pero tampoco tanto menos, porque tampoco estoy como al medio, estoy en el jamón del sándwich entre las generaciones, así que no me las voy a dar de Lola, así que no importa. Pero sí lo conocemos mucho, yo también recuerdo haber estado en experiencias del Foro Social Mundial o del Foro Social de las Américas en Ecuador, escuchando en paneles a Emir, sus interesantes intervenciones desde fines de los 90, principios de los 2000, precisamente en momentos en donde se consolidó desde América Latina un debate que trató de luchar contra el discurso hegemónico y el relato hegemónico del neoliberalismo como única consecuencia de la historia, digamos, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva Emir siempre nos trae debates, preguntas, diagnósticos que son súper pertinentes. Yo, sin ánimo de contarles todo el libro, solo quiero plantearles algunos temas que a mí me llaman la atención, que creo que siempre son un tremendo aporte. En primer lugar, es una lectura muy dinámica que pasa muy rápido por la historia de nuestro continente, de América Latina, un continente absolutamente de desigualdades, con experiencias transformadoras, revolucionarias, pero también con experiencias dolorosas de retrocesos y de literalmente purgas del capitalismo y el neoliberalismo en contra de esas propias experiencias, ¿no? Un continente también que sufrió los propios embates de la Guerra Fría, para qué decir, de la caída de los llamados socialismos reales, y que trató de enfrentar también sus propios dilemas a propósito de la salida, sobre todo en el cono sur, pero todo el continente también lo ha vivido, con las sangrientas dictaduras que vivimos como continente, ¿no? Desde los fines de los 60 y hasta bastante adentrado a la década de los 80 y principios de los 90, digamos, ¿no? Como es el caso chileno propiamente tal. Desde la década de los 90, entonces, se empieza... Emir nos recuerda que empiezan a surgir también articulaciones de izquierda a propósito del título del libro, que se empiezan a consolidar, por ejemplo, y por eso es la importancia, siento yo, que Emir nos dice desde un principio en el libro, este no es una biografía de Lula, pero les quiero mostrar la historia de América Latina con un personaje que ha vivido esa historia. No desde su punto de vista individual, sino que desde los procesos históricos y colectivos. Y yo en esto quiero destacar la importancia del Foro Sao Paulo, que precisamente Lula también es un gran aporte para su creación y que es precisamente la articulación de partidos y movimientos de izquierda y progresistas de América Latina que intentan generar este debate discursivo político, pero también que rápidamente, a partir de las experiencias de los gobiernos que Emir nos va describiendo, de la primera ola que hablaba también Jorge, la primera ola de gobiernos antineoliberales o alternativos al neoliberalismo que se da en nuestro continente, permiten también ir articulándose desde esa discusión. No digo que fueran digitados por el Foro Sao Paulo, lo digo por si acaso, porque aquí nos falta el que... Ya que estamos leyendo solo los artículos a medias de nuestra propuesta de nueva Constitución, no va a faltar el que lea esta declaración como también a medias de la historia, ¿no? Entonces, pero sí creo que es importante nombrarlo. Bueno, la mención al Foro Social Mundial, como les decía, y sus expresiones del Foro Social América, es bien relevante. Y en esto efectivamente Chile estuvo en algún momento sumamente conectado con nuestro continente, con nuestra región, lo recordaba Jorge a partir de la experiencia de fines de los 60 y principios de los 70, con los procesos que a lo mejor más vistos más desde la historia que ha pasado, que en el momento mismo pueden también rescatar nuevamente el espacio de progresismo que tuvo el gobierno de Frei Montalva y por supuesto el espacio mucho más
progresista revolucionario que fue la experiencia de la Unidad Popular. Y ahí creo que tuvo grandes conexiones en la construcción no solo del debate de la izquierda, sino que de generar espacios de comunicación y enfrentamiento de problemáticas más en común con el resto de la región. Y pareciera que desde el retorno a la democracia en nuestro país, Chile siempre se fue quedando más atrás. Ustedes lo van a ver en el libro, somos nombrados casi al final de la experiencia, más cercanas a la aquí y a la hora que en el marco de los últimos 30 años, digamos, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva yo quiero destacar que si bien sé que es la lectura más internacional de la región, no siempre tiene los mismos fans, pero quiero destacar que al menos se inició con una vocación transformadora el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero pecó de varias cosas. Por un lado, de tener sus propios agoreros y agoreras dentro de la coalición, y no solo a aquellos detractores y sus enemigos, por así decirlo, en tanto privilegios y clases que tenía históricamente cualquier propuesta de transformación social en nuestro país, como es la derecha y los sectores económicos, pero también pecó de establecerse solo como gobierno. No hizo integración, no generó mayor comunicación, digamos, salvo lo protocolar, pero me refiero, no apostó, y apostó al Mercosur, al ALCA, al TLC, a todo, o sea, apostó a todo al mismo tiempo, no hizo y creo que eso también pasa indudablemente cuenta. Y creo que destacar, digamos, hoy día la mención que se hace de Chile en este libro y en particular la posibilidad que tenemos los chilenos, las chilenas, de poder no solo comentarlo, de poder estarlo viviendo de manera tan potente como es un hoy, un Chile, un presente totalmente transformador, y donde esa transformación, y que tenemos el sentido histórico de poder estar en un momento de transformación que, a mi juicio, es súper importante la oportunidad que nos da esta nueva Constitución, porque no solo está haciendo un catálogo de derechos sociales, no solo está colocando debates en relación al sistema político, no solo está redefiniendo nuestra democracia, que por la que es necesario, sino que también está generando, a mi juicio, y eso me lo gatilló como reflexión el revisar, no voy a decir la totalidad porque no alcancé a ir, pero varios pasajes del libro, pero de tu libro, el tener la posibilidad de no dejar a la voluntad de un gobierno o de algunas coaliciones o de algunos partidos políticos en particular la voluntad transformadora del país y consagrarle una senda más transformadora desde la propia Constitución. Creo que eso es súper... uno está full campaña por el apruebo, entonces como que no lo había mirado, y leer el libro de Mir me pareció que se podía conectar desde esa manera con el proceso que estamos viviendo hoy día y me parece súper más emocionante aún de lo que ya hemos estado viviendo hasta ahora. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque precisamente este nuevo texto ataca puntos que son descritos con muy pormenorizadamente por Emile a lo largo de su libro, que tiene que ver con el profundo desequilibrio que se produjo en nuestro país en la relación Estado-mercado, en donde efectivamente el mercado pasó a ser el dueño de nuestras vidas, el dueño de las políticas públicas, el dueño de todo, ¿no? Y donde el Estado asume un papel no solo subsidiario, sino que absolutamente disminuido, casi como pisando huevos para no molestar a nadie, y por lo tanto esta nueva Constitución lo que hace es atacar ese desequilibrio, ¿no? Enfrenta esas relaciones desiguales a partir de generar y emparejar cancha a propósito de las relaciones desiguales en materia de clase, y decir aquí no se puede hablar de igualar cancha si es que trabajadores y trabajadoras no consiguen derechos individuales y colectivos. Y se restituyen esos derechos individuales y colectivos que se tuvo hasta antes del golpe militar, ¿no? Derecho a huelga, negociación colectiva, titularidad sindical, la posibilidad, ni siquiera es la hegemonía, sino que solo la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras también puedan ser parte de las decisiones de una empresa, ¿no? Yo creo que eso es sumamente
relevante, pero también ataca las relaciones desiguales en materia de género, con toda la perspectiva transformadora de género que está en el texto constitucional, ¿no? Con la definición de democracia paritaria, con el respeto y el artículo, digamos, en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, con el ámbito del reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidado, en fin, ¿no? Por supuesto, la garantía de una vida libre de violencia, etcétera. Pero también ataca las profundas relaciones desiguales que han existido y que nos tienen en un conflicto tan doloroso desde el Estado, desde el país, con nuestros pueblos originarios y muy en particular con el pueblo mapuche, ¿no? Tratando de restituir también derechos colectivos. Y que lamentablemente detractores y detractoras hoy día han tomado ese punto como bandera de lucha para llamar a no aprobar. Como si no cambiar las relaciones estructurales de sociedad, de país, de Estado, de cultura, de economía, de política con nuestros pueblos originarios pudiera seguirse manteniendo en el tiempo en primer lugar y en segundo lugar pudiera seguir siendo tan abusiva y desequilibrada como es hasta el día de hoy. Este nuevo texto enfrenta entonces ese desequilibrio garantizando derechos sociales históricos, por así decirlo, tradicionales, por los cuales hemos luchado generaciones y generaciones. Porque la educación pública de calidad gratuita, y desde el año 2018 que decimos no sexista también, no se levanta el 2011. Es un punto de inflexión, cambia el escenario, pero la venimos peleando desde principios del siglo XX. Son miles de generaciones las que la han peleado. Porque el derecho a la salud, porque el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, que son temáticas que han sido siempre a punta de movilizaciones, que le han logrado sacar a las políticas públicas y a los distintos gobiernos la instalación y la consolidación de políticas públicas, hoy día tiene un derrotero diferente, porque es la garantía de un Estado social y democrático de derecho con todos estos artículos muy pormenorizados. Para el mundo de la educación, ya que estamos en la Casa de Bello, en nuestra Universidad de Chile, tener 7 artículos dedicados a la educación, a la definición de los fines y principios de la educación, a cómo se va a establecer el Sistema Nacional de Educación, a cómo se va a establecer el sistema de educación superior, al papel y el reconocimiento de los profesores, de las profesoras, de los trabajadores no docentes, es hermoso. De verdad que es hermoso. Al reconocimiento también dentro de estos artículos de educación a que toda persona tiene derecho a una educación sexual integral para la toma de decisiones futuras, para el desarrollo a plenitud de su propia sexualidad, pero también para el desarrollo a plenitud de su personalidad, ¿no? Creo que eso es un tema relevante. Y también porque lo estamos viendo que enfrenta el profundo desequilibrio que marcó ya la propia instalación de la Convención Constitucional, que es con una concepción de paridad, con escaños reservados y con la inclusión de organizaciones y movimientos sociales. ¿Por qué molesta tanto a la élite, de la cual no me considero parte? Tener un cargo como senadora de la República no me hace ser élite necesariamente, porque yo no me considero, primero, no soy de la clase política, porque no me... Desde las concepciones más tradicionales del marxismo no me considero ni clase en sí ni para sí desde la política, así que no lo soy, vendo mi fuerza de trabajo como todo el mundo nomás, pero no soy parte de la élite que hoy día se aferra a la defensa de privilegios y que le molesta ver la diversidad más parecida a la diversidad real del país que tenemos. Tener que conversar con gente que no tiene 4, 5, 6 cartones de universidad, que no viene de familias que toda la vida han estado en el poder. Tener que conversar con sectores que reflejan la diversidad territorial de nuestro país, la diversidad cultural de nuestro país, la diversidad económica de nuestro país y, para qué decir, la diversidad política de nuestro país. Y que faltaron sectores, faltaron, pero que es mucho más parecido a lo que es el país que el Parlamento, no les quepa la menor duda, es mucho más parecida. Y pucha que les molesta, ¿no?
Y creo que ninguno de los que estamos acá, ninguna de las que estamos acá podríamos repetir la aberración que dice una diputada Cordero de que su voto debería valer 10 veces más que la señora que le va a hacer el aseo a la casa, porque ella tiene más instrucción, más educación. Bueno, esa es la gracia de la democracia, que coloca como iguales a personas que tienen orígenes distintos, situaciones económicas diferentes, distintas educaciones, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es súper relevante. Y pongo todos estos elementos porque me parece que es lo que está en juego. También, yo sé que me toca a mí tener que lidiar con ellos toda la semana, varios senadores y senadoras enojadísimos con el fin del Senado. Yo estoy absolutamente en disposición, no solo lo dije en campaña, lo vuelvo a repetir hoy día, en que nuestro sistema político se dé una oportunidad para cambiar. Y creo que si hay que mejorar algo a posterior, perfecto, pero dejemos que se instale. ¿Cuál es el problema de probar nuevas formulaciones? Por sí y ante sí, los parlamentos bicamerales no son buenos y por sí y ante sí, parlamentos unicamerales no son buenos. Hay experiencias buenas en una y en otras realidades y por lo tanto poder mejorar y poder explorar nuevas alternativas yo creo que es muy necesario. Pero a mí me parece que en materia de concepción de democracia, de concepción de sistema político, esta nueva Constitución lo que hace es tratar de poner al día a Chile en algo que ya Boaventura de Sousa, que lo cita Emir y también habló en su libro, hablaba ya desde hace varias décadas y que tiene que ver con la intensidad de las democracias. Y Chile lleva 32 años con una intensidad democrática muy baja. Y por lo tanto nosotros tenemos que pasar a tener una democracia mucho más, no solo profunda, sino que intensa y que permita precisamente empatar y hacer valer de manera al mismo tiempo la democracia representativa, que es a la que estamos acostumbrados y acostumbradas, con la democracia deliberativa, con la democracia participativa y con la democracia directa a propósito de los plebiscitos y referéndums. Y eso creo que está bastante bien equilibrado en la propuesta. Con estos ámbitos que les he comentado, yo quiero hacer entonces una reflexión muy breve para ir terminando de los desafíos de la izquierda. Y voy a contestar por los desafíos de la izquierda en Chile, porque no me atrevo a contestar por América Latina, obviamente. Pero creo que nosotros como izquierdas, incluso ocupando otras concepciones más amplias todavía y hablando también de los sectores progresistas, ¿no? Y no solo de izquierda, para no entrar en el izquierdómetro, digamos, tenemos un tremendo desafío de poder no farrearnos este proceso histórico que tenemos este 4 de septiembre. Yo creo que eso es lo primero, eso es el aquí y el ahora, ¿no? Es la tarea ineludible del momento. Pero también tenemos el desafío de asumir y de problematizar el debate sobre las problemáticas del ayer que se mantienen hoy y las nuevas problemáticas. Si nosotros, yo soy de las que cree que tenemos que generar una discusión estratégica en Chile de cómo hacer que este proceso constituyente se consolide, primero ganando el apruebo, luego instalando la nueva Constitución, pero también dotando de la capacidad de que el gobierno del presidente Gabriel Boric, con la beta transformadora, si no es con su nombre, porque si se aprueba la actual y la nueva Constitución no permiten la reelección, pero si no es con su nombre, sí tiene que haber otro ciclo transformador. Y nosotros tenemos que seguir garantizando esos ciclos transformadores, ¿no? Con nuevos gobiernos. Y para eso no podemos seguir actuando solos. Y por solos me refiero a como país en primer lugar, pero también solos desde nuestras propias identidades colectivas, partidistas o sociales de las cuales venimos. Las temáticas de los derechos sociales como la educación, la vivienda, las pensiones, la salud, el trabajo, que son temáticas históricas, son temáticas que las tenemos que conversar, cómo dar solución con los cambios también que ha vivido el mundo. Hay un segmento de la población trabajadora que quiere la estabilidad laboral,
que busca, por así decirlo, lo que antiguamente se llamaba como hacer carrera en su trabajo. Pero hay un segmento que busca las mejoras más inmediatas y no la trayectoria, ¿no? Y por lo tanto puede estar cambiando más de trabajo. ¿Cómo vamos a consolidar eso en un modelo de trabajo que permita que no haya precariedad, que la flexibilidad no sea con precariedad, que estos ámbitos de trabajo permitan a convivir a esas dos? Por decir dos grandes modos, digamos, de mirar el mundo del trabajo, pueden haber más todavía. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En un modelo, insisto, de transformación social, cultural, económica y de país. ¿Cómo vamos a conversar sobre procesos hoy día? Debates que se dieron con tanta profundidad en los 50 y antes, digamos, pero con mucha más profundidad de los 50, 60, 70, a propósito de la teoría de la dependencia, de centro-periferia y los procesos de industrialización y, por lo tanto, cuál es el modelo de desarrollo de país que vamos a tener. Chile se puede reindustrializar. La pandemia nos demostró que no podemos seguir dependiendo de todo. Tenemos que garantizar soberanía alimentaria, tenemos que garantizar también soberanía en otros ámbitos. ¿Nos vamos a industrializar en lo menos competitivo? No, lo más probable es que no, pero podemos sacarle partido a muchas cosas que Chile todavía no le saca partido. ¿Para qué queremos una empresa nacional del litio? ¿Será para desarrollar también industria y tecnología en esa materia? ¿Para qué vamos a seguir vendiendo nuestro cobre en bruto, en lingote y comprándolo en tubo y en chips? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Si tenemos tanta tierra y territorio, digamos, en el país, no nos vamos a industrializar en materia de, por ejemplo, de diversificar nuestra matriz energética y con toda la industria vinculada a la energía solar, a la energía eólica. O sea, son temas que nosotros podríamos estar desarrollando y que a veces la inmediatez del paradigma neoliberal de cómo administrar la economía nos deja en aranceles y aranceles de exportación y importación y equilibrios macroeconómicos y ahí quedamos, digamos, ¿no? Me dio un poquito de miedo leer algunos de los acápites del libro de Mir Sader cuando decía que durante mucho tiempo el neoliberalismo nos atacó con el discurso de la inflación. Y pucha, llevamos varios meses hablando de la inflación, entonces espero que no sea una segunda oleada de esto, por favor, para que tratemos de avanzar de otra manera. Creo que no podemos nuevamente, y por lo tanto también lo digo, que tenemos que tener un discurso que enfrente eso de manera donde no nos gastemos todos los recursos de una sola vez, pero también que podemos garantizar temas distintos. Voy a poner un ejemplo, porque ando evangelizando con una idea loca que estoy hace rato. Yo creo que a ese discurso de equilibrios macroeconómicos que nos han metido tan fuerte en la cabeza en 30, 32 años, hay que oponerse de repente con sentido común de economía familiar. Nosotros en nuestras familias estamos dispuestos a hacer lo impensable y endeudarnos por temáticas estratégicas para el desarrollo de nuestra familia. Una enfermedad, la educación de nuestros hijos, porque nuestra educación todavía no es gratuita del todo, o situaciones, o la casa, para qué decir, la vivienda, ¿no? Indudablemente, son temáticas. Yo creo que como país también tenemos que pensar, y esto es un debate de izquierda, en qué nos podríamos endeudar como país para establecer y provocar un cambio aquí y ahora de condiciones materiales para la gente. Y yo soy una convencida, compañera, apóyeme, que ese es el Sistema Nacional de Cuidados. Si nosotros instalamos un sistema nacional de cuidados solo con nuestros recursos y nuestras rentas nacionales, nos vamos a ir de programa piloto en piloto, de un centro en cada región, después de 5 años lo vamos a bajar a perspectiva provincial, después a perspectiva comunal y el día del Rey Perico vamos a llegar a la totalidad de las comunas. Y eso va a dilatar lo que necesitamos que llegue, que es calidad de vida pronto, porque calidad de vida, condiciones de vida distintas, permiten también solventar procesos de transformación más profunda en materia de los otros ámbitos que no son tan tangibles. Y yo creo que esos son temas relevantes que he estado dándole vuelta harto durante esta última semana. Y solo quiero, para no nombrar todos los otros temas que había dicho ya en materia de qué es lo que enfrenta estos desequilibrios nuestra nueva Constitución, yo quiero solo expresar dos temitas más. Uno que tiene que ver con
Chile y América Latina, pero sobre todo Chile, no tiene posibilidad de enfrentar desde el punto de vista del progresismo y la izquierda los debates de la delincuencia y los debates del narcotráfico y el crimen organizado si no lo hace en conjunto con otros países. Y si no genera alternativas económicas para enfrentarlos también. Esto no es solo detección del crimen organizado, represión, justicia y condena. Esto es también alternativas económicas. ¿Por qué en una población, a propósito de esto, por qué en una población tenemos ya 2, 3 generaciones que no trabajan y que algunos pretenden decir que ofertando un trabajo como albañil o como vendedor del comercio retail le va a enfrentar una buena situación económica? Si cuando en un fin de semana podéis mover más plata en el tráfico. ¿Me explico? Esa alternativa económica es la que también tenemos que ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se arrancan las generaciones y cómo se arrancan los seres humanos del narcotráfico y del consumo? Es con economía alternativa. Y por último, yo creo que tenemos que asumir que el proceso que vivimos y el futuro, el presente y el futuro, al igual que Jorge, yo le tengo una profunda esperanza, un profundo optimismo, pero creo que tenemos que llegar a un equilibrio virtuoso de una vocación voluntarista con una vocación pragmática. Yo creo que procesos de transformación profunda sin voluntarismo no se dan, pero también con solo voluntarismo tampoco. Por eso es que estoy hablando de reequilibrar esto que a veces en algunos momentos de la historia se nos puso como contraproducente. Muchas gracias. O sea, contrapuesto. Saludar a Emir, a Jorge, a Osvaldo, a Claudia. Agradecer también la invitación. Para mí también es un honor poder comentar, ¿cierto?, el libro, que además me parece que su escritura es un ejercicio valiente. ¿En qué sentido? Porque son momentos, ¿cierto?, en donde la incertidumbre, como bien decía Jorge, no es parte solamente de un análisis en esta mesa, sino que es parte de lo que se vive cotidianamente, es la respuesta frente a la pregunta de qué va a pasar el día de mañana. Hay incertidumbre hoy día en la población en Chile. Y no solo en Chile, ¿cierto? Y creo que eso es lo valioso también del texto. El libro, en este repaso valioso, ¿cierto?, de las experiencias de las izquierdas en el mundo y específicamente en el continente latinoamericano, hace también desde la escritura un recuento de buena parte de lo vivido en el siglo XX, que a mi juicio hoy día también nos resulta necesario también de revisar, no solo desde el punto de vista de las fuerzas progresistas y sociales, sino también de los debates que fueron hegemónicos en su momento y que también continuamente los estamos viendo. A propósito de las palabras de Claudia, este miedo que surge al leer, ¿cierto?, las experiencias de los países latinoamericanos ya más en el siglo XXI, pero que igual nos retoman los miedos de los que fueron esas experiencias, cómo se responde a preguntas constantes como es, por ejemplo, hoy día la inflación y otros más. Y en eso también refleja la especificidad, ¿cierto?, de los gobiernos progresistas de América Latina y eso que se denomina la izquierda del siglo XXI. También plantea este contexto de transición e incertidumbre política con grandes desafíos que para nosotros hoy día además surgen como contingentes. Ahora, yo también quería recoger, a propósito de lo que ocurre en Brasil, porque lo que está pasando en los países latinoamericanos, hermanos, no nos es indiferente, al contrario, nos debe también apelar, ¿cierto?, a lo que nosotros esperamos sea una articulación mayor en las fuerzas progresistas en Latinoamérica, y en eso el retrato de la fortaleza del liderazgo de Lula como una de las expresiones más significativas de la izquierda latinoamericana
y como también Emir lo argumenta bien, ser parte de la avanzada latinoamericana implica desde ya un lugar también muy relevante en el papel de la izquierda a nivel internacional. Y en esto, además, aprovechando la contingencia que hoy enfrenta Brasil en una de sus elecciones, yo diría también de las más decisivas, no solo para su país, sino que también para nuestro continente, la izquierda en eso no puede perder su componente estratégico de articulación fuera de las fronteras nacionales, menos en un contexto que es de apertura y no da lo mismo, ¿cierto?, que ocurre en el resto de América Latina. Yo espero que con el liderazgo y la fortaleza de Lula en Brasil se pueda derrotar con claridad un presidente y un sector de la derecha conservadora que también tiene expresiones en distintos lugares y en distintos países, en nuestro país también, en donde, bueno, ese presidente ni siquiera quiere reconocer al embajador que designó nuestro presidente y que también veo está presente acá y quiero aprovechar de saludarlo, con una definición de políticas sanitarias que abiertamente puso en riesgo a su propio pueblo, porque no es de su preocupación, que es abiertamente antifeminista y que también en eso las feministas estamos articuladas pensando que hoy día los procesos y en este sentido la izquierda también tiene un cariz feminista y la articulación en ello para nosotras es fundamental. Así que espero que esa articulación a nosotros y que, bueno, que tenga un buen resultado en Brasil nos permita fortalecer la izquierda progresista también en América Latina. Lo que para mí también el texto me significó, me apeló en lo más particular, ¿cierto? Tiene que ver con el marcar la necesidad de tener iniciativa política y de la audacia. Expresar, por ejemplo, que estaba en diversos capítulos la importancia de la lucha política como mecanismo para salir adelante frente a momentos críticos. En ello, la experiencia mencionada tanto por la situación de división entre las tres tendencias del sandinismo, donde la única forma de salir adelante fue luchando. Y también, de forma crítica, analizando cuando la izquierda, cierto, se repliega y solo contiene los restos del adversario, el campo político democrático también se restringe. ¿Por qué esto es importante para mí, cierto? Yo vengo de una generación que en particular hasta ahora, espero que sigamos también el 4 de septiembre con ese momento de fortuna, pero hasta ahora nos ha tocado en realidad maravillosas victorias. Y lo digo porque venimos de un proceso de lucha y movilización social, pero siendo joven, hoy día somos parte de un gobierno de transformación y tenemos una oportunidad histórica. Tenemos la oportunidad histórica de haber elegido ciertos representantes populares para redactar una constitución, cosa que no había sucedido en nuestro país. Entonces, la verdad es que soy, en este sentido, como parte también de una generación, una beneficiada de ser parte de esta historia. Y por lo mismo no puedo sentir también más que la inmensidad de la historia cuando se señala la experiencia de los viejos trotskistas que enfrentaban en carne propia, ¿cierto?, la travesía en el desierto que significó para Europa y para los pueblos de sus países enfrentar la barbarie de la guerra, el fascismo. América Latina también ha tenido muchos dolores y en eso sus dirigentes políticos también han tenido que enfrentar situaciones límite. Por eso considero que hay que partir también desde la humildad. La arrogancia, la soberbia en esto no son buenas consejeras. Considero que a una parte también de mi generación a veces nos cuesta comprender lo increíble que es donde estamos situados y por eso mismo ponerle más empeño para los desafíos que tenemos a la vuelta de la esquina. Lo difícil que fue para toda una generación tener que enfrentar una dictadura que enfrentó además la exclusión del sistema político de partidos en particular, pero también de militancia en los 90, que enfrentó la pérdida continua y también múltiples batallas. Cada experiencia en sus propias latitudes es capaz de poder pensar cómo tiene que hacer frente a las disyuntivas políticas y sociales, o al menos tenemos ese desafío. Y por lo mismo creo que es fundamental retomar el esfuerzo y la centralidad que implica para todas y todos nosotros tener una victoria el 4 de septiembre. Y en eso
O sea, creo que es ineludible el objetivo, no solamente para estas generaciones, sino también para un futuro más próspero. Y en esto lo digo no solo como militante, como diputada, sino que también como una persona progresista, en este caso de izquierda. No da lo mismo el punto de partida para una conversación futura que va a tener el país. Y lo que ellos quieren, y digo con esto, ¿cierto?, a un sector que no le interesa que los cambios se procesen, es dar un golpe político para señalar que la gente no cree en las ideas de cambio que supuestamente movilizaron. Quieren volver un pie atrás en todo lo que se ha hecho para poder correr el cerco. Que las luchas populares de décadas son más bien expresión de una situación momentánea, particular, como si hubiera sido un momento del estallido social, pero que no hubiera sido expresión, ¿cierto?, de una lucha de décadas. Y en ese sentido creo que también es importante recoger las experiencias que contempla el libro de cómo se comportan y cuál ha sido el historial de las derechas en el mundo, de esas estrategias antidemocráticas. Las lecciones que también son importantes que podamos aprender. Lo grave cuando el régimen político, el Congreso, queda sometido al poder del dinero. Lo podemos ver, ¿cierto?, también en estos sectores que no quieren cambiar las cosas y que hoy día están por el rechazo de la nueva Constitución, pero también en cuestiones tan concretas, por ejemplo, con la anulación de la ley de pesca, en donde se ve ambas cosas expresadas, con las palabras, ¿cierto?, del mismo senador Moreira, queda claro que esa apelación al rechazar para reformar en realidad no es real, porque no les interesa hacer los cambios. En un momento, además, que la anulación de la ley de pesca nos recuerda que el poder político estaba subsumido al poder del dinero directamente, en donde grandes grupos empresariales prácticamente redactaron las indicaciones que presentaron los parlamentarios. Entonces, de eso estamos hablando y frente a eso no estamos hoy día asumiendo el desafío de que tenemos que ganar el 4 de septiembre. Para enfrentar eso, a mi juicio, también necesitamos cabeza fría. Ellos sí o sí van a ser parte de la implementación en el Congreso. Lamentablemente tuvimos dos realidades muy cercanas. Una fue, ¿cierto?, la que nos permitió tener una convención constitucional con constituyentes que creían, ¿cierto?, en un Estado social de derecho, en la garantía de derechos sociales, pero otra realidad es la que nos encontramos en el Congreso hoy por hoy, que se enfrentan. Pero sí, esa realidad, y por lo tanto la derecha que está en el Congreso, va a ser parte también de la implementación de lo que va a ser, espero, la nueva Constitución. Por tanto, la discusión real no es si es que van a estar o no, ellos van a estar igual, sino que más bien me parece cómo partimos desde un impulso mayoritario a impulsar las necesidades y en este sentido la orientación de cambios que está contenida en la nueva Constitución. Y también cómo enfrentar, y enfrentarlos a ellos en particular, en mover el eje en que se han articulado hasta ahora de no modificar en nada las condiciones de vida actual, porque a pesar de que los círculos empresariales del país, o de los grandes empresarios en general, algunos de ellos a lo mejor no estarán en esa, pero sabemos que la mayoría han estado en esa durante tanto tiempo, y de hecho hoy día se oponen también incluso a la posibilidad de tener una reforma tributaria. O sea, a mí me da cuenta también que cómo hablarle a ellos, apelar, ¿cierto?, con condiciones de fuerza y de mayoría, y volver a decirle que las cosas no pueden quedar tal cual como estaban, porque no da más, porque el chicle los tiraron y el estallido social fue expresivo de eso. Y en esa misma dirección, en nuestro caso, yo creo que también siendo una persona de izquierda, creo que es fundamental multiplicar los esfuerzos para que al gobierno de Gabriel Boric también le vaya bien. No es menor la ofensiva conservadora y en ese sentido la necesidad de aunar las fuerzas se vuelve vital también. En ello el papel de la izquierda en todas sus vertientes y tradiciones, desde los movimientos sociales, los movimientos políticos, tenemos que lograr generar instancias de articulación y de diálogo. Eso, para mi juicio, es fundamental.
Los liderazgos, las lideresas políticas se miden no por el cálculo menor, ¿cierto?, del beneficio particular que se pueda sacar, sino del hecho evidente que lo que importa es lo que permite lograr avances concretos para el pueblo de Chile y en sus condiciones materiales. A mí, a propósito de la invitación que hace Claudia de poner por el centro el cómo hoy día mejoramos condiciones de vida concretas en las mujeres, ¿cierto?, y que el feminismo, la discusión del feminismo la bajamos en lo que es material, que hoy día es la preocupación de cómo me hago cargo, ¿cierto?, de la crisis de los cuidados, que suena como un nombre rimbombante, pero la verdad en lo concreto es que no tengo tiempo ni tengo posibilidades de cuidar a mi mamá en la casa, a la vez ir a trabajar, cuidar a mis hijos, no da. Y esa crisis que está hoy día cargando a las mujeres tenemos que darle una respuesta hoy. Yo esa invitación la recojo y creo que bienvenida sea también para poder orientar nuestro programa de transformación. Y bueno, a propósito de la necesidad de articulación, también el libro de Mir lo dice con harta franqueza respecto a los procesos latinoamericanos y de cómo a veces algunos lanzan críticas que son bien filudas, ¿cierto?, y que a veces hieren a los procesos cuando tenemos desafíos muy grandes hoy día por delante. Y en ese sentido, las críticas de intelectual a lo mejor aislado, de algunas organizaciones políticas, a veces son o deberían quedarse más bien a un lado cuando tenemos un desafío que nos debería unar. Por último, quería resaltar lo que una serie de elementos que constituían algunas pistas, ¿cierto?, para la elaboración de un proyecto de una izquierda del siglo XXI, en los balances a los gobiernos progresistas, en donde se señala uno de los puntos que los unía, era el asunto de buscar cuáles son los puntos de menor resistencia. Me llamó mucho la atención eso, ¿cierto?, de cómo uno puede ver en eso las grietas para poder seguir buscando las debilidades en este sentido del modelo y que por ahí también nosotros vayamos insistiendo, buscando los límites que tiene un modelo como el nuestro. En primer lugar, y en esa misma orientación, comparto plena y absolutamente la idea de desnudar y de desarticular la idea de la defensa del neoliberalismo a la libertad, que acá, por cierto, hacen apología de ello. Supuestamente ellos son los defensores de la libertad y nosotros no, cuando sabemos perfectamente que eso no es así. Y por lo mismo hay que acentuar también la defensa de nuestra mirada hacia las libertades individuales. Y eso se hace no como dicen ellos, sino que por medio de la garantización de la sanidad pública, con la garantización de la educación pública gratuita para todas y todos, con la posibilidad del desarrollo autónomo de las personas. Y en este sentido también el feminismo ha ido levantando una lucha para la identificación de los derechos por la libertad y que creo que están bien articulados en este sentido. En segundo lugar, lo esencial de la batalla de las ideas. Es notoria la influencia y la repercusión que tienen las casi ya 5 décadas, ¿cierto?, de implementación del neoliberalismo avanzado. En Chile, el afán infinito de ganancia y de mercantilización hasta los ámbitos más recónditos de la vida son tremendos y existe en la izquierda una dimensión de la disputa política sobre valores que a mi juicio también falta dar con más fuerza. Y en este sentido, defender valores también implica corregir tendencias, ¿cierto?, que son propias a la lógica de acumulación de capital. Y eso explica también lo radical que a veces suena en el país cuando simplemente nos organizábamos el 2006 ya, bueno, esta es mi experiencia, ¿cierto?, pero el 2006 cuando decíamos es necesaria educación gratuita para los estudiantes, y era tan radical, o cuando se decía que la educación superior tenía que ser gratuita para todos y sonaba tan radical, también tiene que ver con eso, porque 5 décadas de implementación de un neoliberalismo que eso sí es radical como el nuestro, también corre el eje de lo que se piensa en el sentido común. Y eso es lo que también tenemos que seguir disputando. Y en tercer lugar, también quería destacar la estabilidad de los gobiernos progresistas, la necesidad de dar estabilidad. Y eso creo que es también fundamental hoy por hoy para nuestro gobierno. La confianza en la política.
en los liderazgos, en las lideresas, en los partidos, en un momento de crisis también de representación, es importante que lo asumamos como un desafío propio. En cuarto lugar, rescatar la unidad, que ya lo había también hablado anteriormente. Converger hasta que duela, ¿cierto?, las distintas tradiciones de la experiencia de la izquierda y las fuerzas de cambio, y en eso al menos yo también ponerla a disposición en esa necesidad. Por último, un elemento que me parece que se necesita también revitalizar aún más es el rol de la militancia y de los luchadores sociales en este desafío. Hay una suerte de idea de que es cierto que las batallas heroicas son supuestamente cuando nos estamos jugando situaciones límite, pero hay que señalar también la importancia de la lucha cotidiana, de la batalla diaria para mejorar las condiciones de vida, de que efectivamente hay momentos y épocas en donde los días avanzan como en años, como nos pasó para el momento también de la movilización del 2020, a fines del 2019, principios del 2020, en donde los días parecían de verdad años y se avanzaba muy rápido en cosa de horas. Pero al otro día también había que seguir, ¿cierto? Y el proceso continúa. Y por lo mismo, a mi juicio también, el resto de los días de toda la vida hay que trabajarlos también con toda nuestra energía, porque el desafío también sigue mañana. Y termino con una frase que creo que va también en la misma orientación de los debates actuales en la izquierda chilena, y que está recogido en el libro, por cierto, que tiene relación con que llegar al gobierno, ¿cierto?, es un asunto difícil, pero que solo abre el espacio para lo más complicado: la construcción de poder, la transformación concreta de la sociedad, heredada con todos los problemas generados por tantos años de capitalismo y especialmente con su modalidad específica que vivimos hoy por hoy y que seguimos viviendo, pero que esperamos superar en nuestro país. En eso estamos y por eso seguimos. Muchas gracias. Muy breves notas. Agradecimientos a PUN, a la Casa Común, a Desconcierto, a Sebastián y a la querida Universidad de Chile. Chile tardó a existir en mi vida. Les voy a decir que finalmente llegó, pero por tres cosas que siempre me interesaron, fundamentales: fútbol, música y poesía. Primera vez que Chile llegó en mi vida fue a través de Colo-Colo, ese extraño nombre que iba a jugar allá. ¿De dónde era Colo-Colo? Neruda, desde luego, y uno que se reivindica un poco, pero es extraordinario, Lucho Gatica. Un país que no es de bolero, tuvo un cantante extraordinario, la nueva generación no lo conoce, pero hay que reivindicarlo. En el panteón del patrimonio nuestro hay que tener Colo-Colo, Neruda y Lucho Gatica. Chile llegaba con una preguntita: ¿cuáles son los dos países de América Latina que no tienen frontera con Brasil? Nosotros, país continente, ni frontera tiene con nosotros, ¿no? Diría la reina Isabel cuando dijeron quería bombardear Bolivia y dijeron: Bolivia no tiene puerto. Ese país no existe, ¿no? El que no tiene frontera con nosotros prácticamente no existe, ¿no? Y Chile y Ecuador, esa loca geografía, no sé cuánto, lejísimo, lejísimo. Y yo terminé llegando a Chile clandestino la primera vez. Ya inauguré una relación clandestina con Chile. Y vine varias veces, estuve acá durante el gobierno de la Unidad Popular, después vine otra vez clandestino, y yo cuento que la primera vez que he vuelto a venir con un pasaporte, llegué orgulloso al aeropuerto, presenté el pasaporte, dije, no puede entrar. Yo llamé a la mujer de la compañía aérea brasileña, aguanta que me voy. Ahí vinieron con una historia rara. No se preocupe, es un alcance de nombres. Hay una otra persona en Chile que se llama Emir Simão Sader, otra persona. Era una chiva, una historia, había algo ahí, pero no, me dejaron entrar.
Entre los recuerdos, no voy a recordar mucho para no hacer lo que en Brasil se llama a hora da saudade, pero quiero recordar a Apolonio de Carvalho, viejo militante comunista que pasó por la Guerra Civil Española, por el Frente Amplio, el Frente Popular francés, vino a Brasil casado, vivía cerca de mi casa. Ahora que él murió, hay una placa, Apolonio de Carvalho, y él presidía la Asociación de los Exiliados Brasileños acá. Entonces, recordarlo. Entre tantas cosas que yo aprendí acá, hay una que quiero mencionar porque fue muy importante, aprendí mucho de Chile con él. Don Clotario Blest, fundador de la CUT, etc., iba a su casa y conversábamos largo, conversábamos mucho, ser muy querido, una trayectoria intachable, gran personaje, quiero recordarlo en este momento. Decir que cuando llegué a Chile, clandestino al aeropuerto, quien me fue a esperar fue José Serra, muy solidario, etc., ¿no? En ese momento éramos más cercanos políticamente de lo que somos ahora. Pero para hablar de presente y de futuro, ¿no? Hoy he vuelto a la moneda. Había estado en la época de Allende algunas veces. Estuve en los 20 años del golpe, un acto que organizó la Gladys, la querida Gladys, enfrente a la moneda. Y eso quería hablar contigo, porque me acuerdo que salimos y se inauguraban las fotos de Allende en la moneda y entramos, la Gladys, Silvio Rodríguez y yo, para visitarlo. Alguien me hizo llegar una foto y alguien me robó esa foto. Un apelo que hago a varias personas, pueden encontrar algo así, no sé cuánto. Creo que encontré en contacto de lejos con la Fundación de la Gladys, etc. Pero hasta con prueba, testimonio fotográfico de mi amistad con la Gladys, me gustaría... Vamos a encargarlo. Chile es laboratorio de experiencias políticas en América Latina, como Engels hablaba de Francia en Europa, ¿no? Por todo lo que usted sabe, ¿no? Por el siglo XIX, las primeras organizaciones sindicales, después el masacre en la Escuela Santa María de Iquique, ¿no? Primer grande masacre del siglo. América Latina empezó con Santa María de Iquique y con la Revolución Mexicana. Sería un continente de revoluciones y un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones. Fue marcante eso, ¿no? Marcante eso. Después, bueno, la candidatura a la presidencia de Chile del primer líder, gran líder comunista en los 20, después Frente Popular, después Unidad Popular y todo. Y muy contento que Chile vuelve a tomar su rol de laboratorio de experiencias políticas. Tiene un nuevo laboratorio ahora. Estuve hoy conversando en La Moneda con Giorgio Jackson. Yo conocí al presidente actual, líder estudiantil, en 2019, pero no estaba acá, y pude conversar con un gran compañero, Giorgio Jackson. Entonces, para pensar el futuro y darme cuenta, aprender qué es ese nuevo laboratorio. No voy a hablar más. El libro ahí está. Un argentino que hizo un gran ensayo sobre Argentina. Yo le dije, escriba un libro sobre Argentina. Y dije, imposible. No se puede prever lo que va a pasar en Argentina. Infelizmente se ha vuelto cierto. En Brasil hay cierta previsibilidad. Lula va a ganar, seguro va a ser un buen gobierno, etc. Veremos, ¿no? Él dijo, no, Argentina, no puedo. No. Infelizmente la incertidumbre sobre Argentina, además los ciclos expansivos y recesivos, psicológicamente, ¿no? Depresivos y expansivos, etc., hacen difícil todo ello, ¿no? Mencionar a Miguel, con el cual yo aprendí muchísimo, y a la Tati con la cual he convivido
muy intensamente. Tengo el libro de ella para leer en La Habana. Y yo he escrito un artículo, ¿no? Yo llevé a la querida actual ministra de Defensa a pasear chiquitita en la playa de Santa María del Mar, después que había muerto su mamá. No pude estar con ella, pero de todas maneras le mandé un abrazo y vi con un gran orgullo perfilado todo el glorioso ejército chileno para dejarla pasar, ¿no? Muy contento de que esté ahí. Tenía razón Kissinger cuando dijo: hay que salvar a los chilenos de sus locuras. Y hicieron lo que hicieron, ¿no? Es una conversación ya en los 70, ¿no? La conversación en la Salón Oval de la Casa Blanca, preparando el golpe, una cosa monstruosa, ¿no? Monstruosa. Y hoy pudimos en La Moneda ver esa foto de Allende en el balcón y después lo que han hecho con el balcón de Allende. Yo vivía ahí cerca, en Huérfano, entre Bandera y Morandé, y pude pasar por ahí y verlo solito, digamos, de una cierta manera, cercado militarmente, con el fusilaca que Fidel le regaló, con el casco que los mineros chilenos le dieron, resistiendo bravamente. Después mirando ya desde la universidad el humo subiendo, como terminaba la democracia chilena. Son experiencias que algunos de ustedes han vivido, otros han visto, que son marcantes en la historia de América Latina y en la vida de uno. Yo escribí el libro se llama, el original, Lula y la izquierda del siglo XXI. No es sobre Lula, toma a Lula un poco como referencia para pensar la izquierda del siglo XXI. Ustedes ya hablaron mucho, yo no debiera hablar nada, fue muy generoso, todo lo que yo hable va a empeorar mi imagen. Por proyectar una imagen extraordinaria, ¿no? Me gustaría estar cerca de eso, ¿no? Pero ahí está el libro, todo lo que yo pudiera hablar está prácticamente ahí. Hice un capítulo nuevo después de la pandemia, no tanto a la pandemia, los cambios en el mundo, ¿no? Y tuve una experiencia importante. Cuando uno hace la segunda edición de un libro, es bueno revisarlo. No revisar para corregir, para agregar, para cambiar, porque uno cambia de posición, uno comete errores, afuera las comas y no sé cuánto, pero vale la pena aprovechar que hay nueva edición y corregir y agregar, etcétera, porque hace más dinámico, disminuye un poco los márgenes de error que decía ese amigo argentino. En un ejercicio de narcisismo brasileño, una de las dedicatorias es a mí mismo. Todos los nombres políticos que yo tuve a lo largo del tiempo, que todos fueran yo, en distintos momentos, en distintos países, etc., pero homenajearse a sí mismo es un narcisismo brutal, inaceptable, ¿no? Pero quise homenajear a momentos de mi vida, gente que me conoce como Silvio, como Julio, como este, como otro. Me acuerdo que una vez estaba caminando en La Habana y Roberto Retamar dijo: Emir, ¿cómo? ¿Quién es que me conoce con ese nombre? Hasta en La Habana tenía documento falso, era Retamar. Y después uno recupera su nombre, tiene pasaporte, documento, etcétera, etcétera. Aún así no pudimos entrar para ver una película chilena, una película en el cine, porque nos faltaban todos los documentos, vacunas de Brasil, todo resuelto. Pero viene una dimensión burocrática de Chile, hay que hacer una actualización. Entonces un documento había que llenar, sacar la foto con el documento y la cara así, para mostrar que era uno, que era el documento de uno. Faltaba poner el periódico con el día, como se hace a ver el tipo que está secuestrado, se lo ponía con el día, mostrar que estaba vivo. Ese día por lo menos estaba en Mercurio, estaba vivo, ¿no? Y mi mujer, Ana Paula, hizo todo lo que había que hacer, mandó, y dijeron: bueno, en 48 horas recibirás la autorización. No, mandaron una respuesta hoy,
había que sacar la foto con el pasaporte, ¿no? La foto tenía que ser así, no sé cuánto, cosa impresionante, ¿no? Si sale el domingo, va a alcanzar a ver la película de Patricio Guzmán, a lo mejor, pero la identidad de uno tiene problemas, ¿no? A veces uno es y no es, etc. Pero hasta eso, ¿no? Se llega, al contrario de la moneda, que los compañeros hacen circular sin ningún problema, en todos lados, etc., el centro del poder, ¿no? Pero algunos elementos de esos son chiquititos, ¿no? América Latina vive un momento extraordinario. En cada momento histórico extraordinario produce sus grandes personajes. No quiero ser reductivo, pero quiero destacar a tres que tienen trayectorias extraordinarias. Pepe Mujica, Evo Morales y Lula. ¿Qué continente produce presidentes, pero líderes políticos con la trayectoria que tiene cada uno de esos, ¿no? Un líder cocalero de Cochabamba, que yo estaba allá cuando ganó la elección, Álvaro Garcinera le llamaba, ven, no estoy aquí conmemorando, pero ven a La Paz, habla algo y vuelve. Llegó a La Paz, habló 5 minutos por la televisión y volvió a conmemorar con su gente en Cochabamba. Protocolo que nada, ¿no? Lula, que es un tipo que comió pan por primera vez a los 7 años. Él cuenta esa historia del chicle, ¿no? Le encantaba tener chicle, no tenía nunca. Un amigo tenía, y cuando terminaba de mascar el chicle, le daba, él limpiaba el chicle ya mascado y masticaba con un gusto extraordinario. Ese es el hombre que es presidente de Brasil. El mejor presidente jamás ha tenido Brasil y volverá. Estoy hablando solo cosas episódicas, ¿no? Como el caso de Mujica. Salió un libro muy bueno sobre Mujica, que se llama El presidente y el sapo, porque él conversaba con los sapos en la cárcel, no podía conversar con nadie, ¿no? Entonces es una reconstitución de los diálogos del presidente con el sapo, ¿no? Un gran libro. Solo eso ya da idea de lo que vivimos. Podemos hablar de otras personas, pero ahí son tres que tienen origen popular, personajes fantásticos. Bastaría eso para dar idea de la dimensión de lo que América Latina está viviendo. Muchas gracias a Claudia, a Gael, a Arrate, a Pájaro. Gracias al PUN, a Casa Grande, a Desconcierto. Yo nunca había tenido un libro publicado en Chile. Me quedé muy contento, vine corriendo para acá por pocos días, pero estoy muy feliz de reencontrar a mi gente, reencontrar a un país que está en mi corazón, que sigue enseñando muchas cosas. Yo salí de la clandestinidad en Brasil, llegar a Chile, vivir la unidad popular, la política de masas, etcétera, un gobierno audaz, etcétera, era una cosa fantástica que marcó mi vida. Entonces creo que no voy a hablar más que eso. Anoté cosas, pero cuando me llaman sociólogo, politólogo, sociólogo, está bien. Politólogo es horrible. Puta madre, no. Cientista político, entonces, feo, ¿no? No hay... Cuando uno tiene que llenar un formulario, yo pongo sociología política, no sé cuánto, cuando hay categoría. Pero lo normal sería poner marxista. Eso es, que es economista, político, sociólogo, militante, filósofo y todo. Diría Sartre, es la filosofía insuperable de nuestro tiempo. Yo soy lo que soy porque encontré el marxismo. Fui reclutado por Michel Levy para la militancia política. Descubrí la ideología alemana, que es el libro de mi vida. Ahí aprendí la dialéctica, y aprendí la filosofía marxista. Y eso es lo que hace uno ser lo que es, ¿no? Yo aprendí tengo edad para saber muchas cosas, ¿no? Equipos de fútbol, quién era el arquero, qué año, no sé cuánto, etc. Pero lo más importante de mi vida aprendí en la escuela pública y en la militancia política.
las grandes escuelas del conocimiento que uno tiene. Bueno, que puedan leer el libro. En algún momento creo que estará más adelante en internet para los que no puedan comprar. Que la lectura sea útil o agradable. Si por los dos, mejor todavía. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias Chile. Muchas gracias izquierda chilena.